¿Cómo están hoy? Con todas las ganas, está fresco, pero está lindo para venir, congregarse. Ya hace rato que está prendido esto, así que está tibiecito, ya no está tan frío así como cuando llegamos ahí a las 7:15, 7:30, estaba frío. Te invito a que abras tu Biblia ahí en el libro de Colosenses, ¿sí? Veníamos casi todos los miércoles hablando algo del libro de Filipenses, que es el libro que está anterior, y Filipenses tiene un solo tema que es el gozo. En Colosenses el tema es la superioridad de Cristo, ¿sí? La grandeza de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se escribe en la carta de Colosenses justamente está atacando la deidad de Jesucristo, quién era Jesucristo. Y Pablo tiene que decirle a la iglesia de Colosas que en Jesús estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría. O sea, todo lo que nosotros queramos saber de la vida, del propósito de la vida, de cómo educar a nuestros hijos, cómo ser hermanos, cómo ser personas que tienen una empresa, cómo ser un empleado, de la situación que quiera, de las circunstancias que quiera, la Biblia habla. Entonces, Pablo les termina diciendo, céntrense en la persona de Jesucristo, porque justamente en Jesucristo van a encontrar todo. Y ese tiene que ser el sentido de nuestra vida. Ir a Jesucristo, porque en Jesucristo encontramos todo y tenemos todo. Hoy en el devocional de la mañana, no sé si ustedes llegaron a los que tienen la lectura, y tal vez no sé si lo llegaron a escuchar, pero los que tienen la lectura en un momento decía que Juan entró porque el Señor le dijo que entrara al cielo y tuvo una visión de ver un trono. Y en ese trono dice, vi a alguien y hace una explicación a través de piedras preciosas de quién estaba sentado en el trono, y el escritor dice, quien estaba sentado en el trono era la misma persona de Dios. Ahora, ¿qué te quiero decir con eso? Que nosotros tenemos que entender que por eso vamos a Dios, porque Él es el que está sentado en el trono. Él es el que maneja el universo. De Él depende, dice Colosenses, justamente que se mueva el sol, que salga la luna, que haya estaciones, que haya lluvia, que haya rotación de la tierra. Y si todo el universo depende de Él, nosotros debemos entender que también debemos depender de Él para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Y una de las cosas para depender, que justamente nos estamos juntando cada miércoles, es la oración. Y yo le puse el título de es una oración que une. Quiero ver 3 puntos. Tal vez hay cosas que ya las sepas, tal vez hay cosas que no, y tal vez hay cosas que por ahí hoy diga, esto no lo había visto. Pero te invito a que abras Colosenses capítulo 1 y versículo 3. ¿Sí? La primera vez que Pablo habla sobre la oración en la carta de Colosenses, antes de entrar en el tema de hablar de Jesucristo. Y dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, y él sigue hablando un montón de características más que tenía justamente la iglesia de Colosas. Salud. Entonces, cuando uno agarra el versículo 3, dice, siempre orando por vosotros. Y sabe que la palabra que utiliza ahí está unida en 2 partes. Por un lado dice, proserjomai, la palabra que utiliza ahí, y tiene 2 sentidos. Por un lado, la orientación, hacia dónde enfoco yo mi mirada. Yo puedo estar de acá y puedo estar mirando hacia el fondo, lo que están haciendo los chicos, o puedo estar acá y enfocarme en la vida de cada uno de ustedes, mirar a cada uno de ustedes. Tiene que ver con eso, ¿a dónde orientamos la mirada? ¿Hacia dónde pongo yo el punto donde voy a poner mi vista? Pero la segunda parte de esta palabra tiene que ver hacia dónde enfoco mis deseos. ¿Cómo llevo mis deseos a la presencia de Dios? Dice el escritor acá, siempre orando. Y Pablo, si hay algo que lo caracterizaba siempre, era orar por las personas. Y cuando uno piensa en la oración por las personas, tiene que pensar realmente por qué Pablo tenía esa necesidad de orar por otras personas. ¿Qué lo llevaba a Pablo a motivarlo a estar orando por una iglesia la cual no conocía, una iglesia la cual él no había fundado, una iglesia en la cual no había visitado? Pero sin embargo, él está tratando de conocer a estas personas que estaban en esta situación, en esta localidad de Colosas, porque justamente era una iglesia que estaba demostrando que había vida, que había justamente una iglesia que estaba creciendo. Y dice, dejá el dedito ahí, dice en 2 de Corintios, capítulo 11, volviendo un poquito para atrás, tenemos Filipenses, Efesios, Gálatas, 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 28. Y dice acá el escritor, hablando del corazón de Pablo, Pablo hace algo que hace en la segunda carta de Corintios, es hablar de todas las cosas difíciles que pasó en la vida. ¿Quién no podría agarrar y sentarse y empezar a escribir todas las cosas difíciles que han pasado en mi vida? Tengo 30 años, seguro que pasamos cosas difíciles. Tengo 40 años, seguro que pasamos cosas difíciles.
tengo 50 años, seguro que pasamos, no creo que nadie tenga 50, ¿no? Tengo 50 años y pasamos cosas difíciles. Tengo 60 y van a seguir pasando cosas difíciles. Porque la vida, si hay algo que tiene, son circunstancias difíciles. Y Pablo describe en 2 de Corintios un montón de cosas, pero hay algo que me llamó la atención. Dice el versículo, vamos a tratar de leer el versículo 28. Y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Saben lo que está diciendo acá Pablo? A pesar de todas las cosas que me están pasando, yo sigo teniendo algo en claro, que yo debo orar por las personas. Mi oración no puede cesar porque hay una circunstancia difícil. Al contrario, me tiene que motivar más a orar. Por eso decíamos, recién charlábamos que en un momento Spurgeon decía, tengo que orar aun cuando no tenga el deseo de orar. Porque justamente si no estoy teniendo el deseo de orar, es porque hay algo que está pasando en mi vida que me está impidiendo acercarme a ese Dios. Una preocupación, una situación difícil, dudas, una decisión que tengo que tomar, alguna enfermedad que me esté golpeando la puerta, alguna situación económica, uno no sabe qué va a venir. Lo que sí sabemos es que no vamos a estar solos. Por eso debemos orar al Señor. Y Pablo oraba justamente por la iglesia de Colosa, porque había una preocupación por él. Dice ahí la palabra esa que estuvimos leyendo recién, la preocupación por todas las iglesias. Y ahí habla de una palabra que significa el cuidado. El cuidado. ¿Y saben qué? Si hay algo que nos tiene que motivar nuestra oración, es el cuidado de nuestros hermanos. Es el cuidado por la otra persona. Porque si está bien tu hermano, como dice la palabra de Dios, todos nos gozamos. Pero también la palabra dice que si un hermano sufre, todos lo sienten. Me sacaron 2 pelotitas del brazo, ¿sí? 2 fibromas. Una más arriba y una justo en el medio. Cuando pasó la anestesia, el cuerpo sentía que algo estaba mal. El cuerpo no sentía que algo no había quedado bien hasta que se recuperó, hasta que se hinchó un poquito, hasta que me sentí bien. Pero 2 puntos, 2 cortes fueron para que todo el cuerpo se resintiera. Imagínate vos cuando estamos hablando de la iglesia y estamos hablando de la hermandad, de aquellos que hoy son parte de la iglesia y que nos vamos a ver en la eternidad, que tenemos una esperanza. Como dice la Biblia, si uno se gozan todos, pero si uno sufre, la iglesia sufre, el cuerpo sufre. De la misma manera que mi cuerpo sufre por un miembro que está mal, que no está funcionando. Entonces, debemos entender que si hay una preocupación, tiene que nacer de nosotros orar por nuestros hermanos. Y Pablo vuelve a decir, oraba por una iglesia la cual no conocía, a una iglesia que no había fundado. Pero él le llega este informe. Volvamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 4. Y dice, habiendo oído de vuestra fe, de vuestro amor, versículo 15, y de la esperanza que tenéis. Él recibe un mensaje de esta iglesia. Y encima entonces, cuando recibe el mensaje de esa iglesia, ¿qué es lo que estaba pasando? Fíjate lo que dice en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Salud. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de la gloria, para toda ciencia y longanimidad, y con gozo, y sigue hablando un montón de cosas más. Pero dice el versículo 9, por lo cual nosotros, desde el día en que lo oímos, primero tenemos que orar por nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, primero y principal. Pero segunda de las cosas, tenemos que orar por nuestros hermanos con un enfoque en la oración. Pablo dice, yo escuché que la iglesia, ¿estaba pasando un momento difícil la iglesia? No. Dice ahí en el versículo, salvo la falsa enseñanza, dice el versículo 4, que había oído de qué? Del amor, de la fe, versículo 5, de la esperanza que tenía y que había llevado a ellos. Dice el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, dice, así como a todo el mundo, y llevan fruto. O sea, había vida. Había un cambio en la iglesia de Colosa. Y a pesar de que todas las cosas estaban bien, salvo la falsa enseñanza, Pablo dice, habiendo oído esto, con más razón voy a orar por ustedes.
ahora sabía con razón y con motivo por qué debía orar por sus amigos. Y el enfoque está justamente en lo que dice acá ahora. Versículo 9 dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El otro día habíamos hablado, el domingo anterior, no el que pasó sino el anterior, habíamos hablado que la única forma de transformar la conducta es cuando nosotros poníamos enseñanza de Dios en nosotros. Si yo quiero cambiar una conducta, tengo que poner conocimiento de Dios en mi vida para cambiar esa conducta. Por más que yo tenga la buena onda y todas las ganas de querer cambiar una conducta, si no tengo el conocimiento de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en mi vida, no voy a poder cambiar justamente aquello que debo abandonar. Por ejemplo, si soy una persona que tiene problemas con el alcohol, lo primero que tengo que hacer es: Señor, ayúdame a vencer el alcohol, pero la palabra de Dios justamente dice que tenemos que ser sobrios ante las cosas del mundo, ante justamente estas cosas, pero después dice: se lleno del Espíritu Santo. O sea, en vez de llenarme con cosas que van a lastimar mi vida, debo llenarme justamente con el conocimiento de Dios. Y vas tomando un montón de cosas, y por ejemplo, ahora que vamos a hablar de matrimonio este fin de semana, justamente habla de que el hombre debe amar a su esposa. Y una cosa que no es normal en el ser humano es que el hombre ame. Utiliza la palabra amor, pero no entiende muchas veces lo que es el amor. ¿Cómo lo entiende? A través de Jesucristo. Y Dios le está diciendo: aprende a amar como yo amé la iglesia. Entonces vos ponés conocimiento de Dios y bajás el conocimiento de qué cosa? A la práctica. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Cuál era el enfoque de Pablo? Para que pudieran crecer en conocimiento. A pesar de que están caminando en el Señor de Pablo, no se queden solamente con caminar y conocer poco del Señor. Conozcan más del Señor. Dice ahí en el versículo 9: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, dice, ¿de qué cosa? Del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Justamente dice ahí: para que andéis como es digno del Señor, versículo 10, agradándole en todas las cosas, llevando fruto. Y encima dice: creciendo, y encima fortaleciendo. Punto número 2. ¿Cuál es el enfoque de nuestra oración? Primero oramos, como dice, siempre oramos, dice Pablo, siempre oramos por todo, pero ahora que sé lo que le pasa a la iglesia, ahora quiero volver con intención. Por eso cuando nos juntamos los jueves, eso era antes, cuando nos juntamos los miércoles, en la reunión de oración, el hecho de compartir los motivos tiene que ver justamente con esto. Ahora escuché, como dice Pablo, y ahora oro con un propósito definido. Y Pablo dice: ahora yo oro para que ustedes sigan creciendo, para que no se queden, para que se fortalezcan, para que la iglesia pueda manifestar realmente qué cosa, que andan conforme a la voluntad del Señor. ¿Te das cuenta? Por eso a veces uno le pregunta: ¿cómo estás?, le decía a una persona. ¿Y cuál es la respuesta típica que te dice cualquier persona? Bien. Todo bien. Ya te dice todo bien, y vos a veces te das cuenta que no está todo bien, pero si la persona te está diciendo todo bien, es porque está diciendo: ¿hasta qué te quiero compartir? Pone una ventana ahí, cierra la ventana, cierra la puerta y no te permite llegar más allá. Por eso la confianza de Pablo de decir: a pesar de que no los conozco, sé que ustedes están caminando con el Señor, pero quiero orar para que sigan creciendo en el Señor. Una oración con propósito, una oración con enfoque. Punto número 3. Dice ahí, capítulo 4 del libro de Colosenses, como más atrás. ¿Sí? Nos vamos a saltear un poquito todos los capítulos que hablan de la persona de Cristo y vamos a la parte práctica, ¿sí? Capítulo 4 del libro de Colosenses. Y dice ahí en capítulo 4 y versículo 2, capítulo 4 y versículo 2, dice: perseverad en la oración, velando, dice, en ella con acción de gracia. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el cual también estoy preso. Y la última de las partes yo le puse acá: la unión de la oración.
Pablo en el versículo 3 dijo, yo estoy orando por ustedes, sin conocerlos. En el versículo 19, habiendo escuchado lo que pasa en la iglesia, ahora estoy orando con un propósito, que ustedes sigan creciendo, que conozcan de Dios, que sigan avanzando, que no se queden. Pero llega el capítulo 4 y ahora dice, ahora está con ustedes ahora. Y él va a decir un par de cositas. La primera de ellas, dice, perseverad en oración. La primera de las cosas que Pablo le estaba diciendo tiene que ver con constancia. Y sabéis que la palabra que utiliza ahí para perseverar significa dedicarse a. No siempre, o siempre que oramos, siempre oramos porque hay una situación que nos llama la atención, o porque tenemos miedo, o porque perdemos un trabajo, o porque estamos preocupados por nuestros hijos. Siempre hay una oración que nos sale porque nos agarra en el momento de problemas. Pero acá no está hablando de eso. Lo que está diciendo el escritor acá es que hay uno que tiene que dedicarse un tiempo de oración. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ustedes oren, dice, cierren la puerta y estando en su cámara secreta, oren al Padre que está en los secretos. O sea que no está hablando de esta oración que tenemos aquí nosotros. No está hablando de la oración en la cual yo puedo hacer cuando voy al trabajo, o cuando tengo que hablar con mi jefe, o cuando tengo que hablar con mis compañeros, o cuando tengo que tomar una decisión ahí de último momento, a ver qué compro, qué hago, si le doy la respuesta, si no. Está hablando de un tiempo que vos te apartás para estar en la presencia del Señor y hablar con Él. Cuando habla de perseverar, está hablando de dedicarse a la oración. Yo no sé cuánto tiempo te dedicas a la oración. Yo lucho en mi vida por cierto tiempo que quiero lograr en la oración, y no para decir cuánto tiempo oré, sino porque muchas veces no valoramos lo que es estar en la presencia de Dios orando. ¿El Señor Jesús oraba? Sí, dice que se levantaba muy de mañana y se apartaba a lugares solitarios para estar en comunión con el Padre. Pablo le dice acá justamente a ellos, ahora les toca a ustedes, y perseveren en la oración, dedíquense a orar. Es una de las armas que poco valoramos como cristianos. A veces valoramos tener estudio, a veces valoramos que tengamos un buen trabajo, a veces valoramos que nuestros hijos tengan buenas carreras, a veces valoramos que podamos tener una familia bien armada o tener lo que se necesita para salir de vacaciones, lo que sea, pero más allá de todas esas cosas, hay algo que nos tiene que mover el corazón, que es la oración. Nos tiene que mover la oración. Tenemos que aprender a dedicarnos un tiempo en oración. Pablo decía, primera de las cosas, perseveren en la oración, dedíquense, sean constantes en la oración. Segunda de las cosas, en el mismo versículo 2, velando en ella con acción de gracia. Y acá la segunda de las cosas, si la primera era con constancia, la segunda era con gratitud. ¿Y saben por qué dice velando? Porque la consecuencia de estar en comunión con el Padre en oración es que vos estés despierto. No está hablando de que no te duermas, está hablando de que estés alerta en tu vida espiritual. Antiguamente, a veces lo hablábamos, a veces no, estaba en lo que se llamaba el atalaya, ¿sí? No estoy hablando de la revistita de ciertas denominaciones de iglesia, estoy hablando del atalaya, de aquel que estaba en una ciudad, en la torre más alta de una ciudad, y era el que estaba vigilando, ¿sí? ¿Vigilando qué cosa? Las estrellas, no, estaba vigilando que los enemigos no los atacaran. Si el atalaya se dormía, el que tenía que darse vuelta y decirle a la ciudad, no están atacando, por culpa del atalaya, la ciudad podía ser invadida y los que estaban adentro podían sufrir daño. Entonces, lo que está diciendo la Escritura y lo que está diciendo justamente acá es que la oración nos mantiene en ese estado de alerta para saber divisar qué cosa, los peligros. Los peligros. Por eso oramos a Dios. Y Elías, o Eliseo, no me acuerdo cuál de los dos hijos de su siervo, Padre, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. A veces le tenemos que pedir a Dios que nos abra los ojos para darnos cuenta dónde realmente está
el verdadero enemigo. ¿Dónde debemos poner nosotros los ojos? En aquel que está en los cielos. Como decíamos al principio, aquel que está sentado en el trono. Y que Juan dijo, vi a alguien que la verdad era todo. Entonces la primera de las cosas, ahora Pablo le pide a ellos, oren dedicándose, perseveren en la oración, oren con gratitud, sabiendo que la oración te mantiene en estado de alerta. Pero la tercera de las cosas, y con esto vamos a terminar, y vuelve a decir, oren con enfoque. Y fíjate lo que dice Pablo en el versículo 3. Orando también, dice, al mismo tiempo, ¿por quién? Por nosotros. Muchos de los que estamos acá compartimos nuestro motivo de oración. ¿Para qué? Para que mi hermana, pueda orar por quién? Por mí. Pero Pablo le cambia el enfoque ahora, dice, y ahora yo pido otra cosa, dice Pablo. Que ustedes oren ahora por mí. Yo oré por ustedes. Versículo 3, siempre oramos. Versículo 9, oro, dice, desde que escuché lo que estaba pasando, oro para que ustedes crezcan. Pero ahora dice, ahora les estoy pidiendo que ustedes oren por mí. ¿Y sabe por qué te estoy hablando de que la oración une? Porque tenemos que orar uno por otro. Porque así como lo compartimos en el grupo y ponemos un montón de listados y de cosas que algunas son de gratitud y algunas son de petición, son para que nosotros mantengamos en la semana, en nuestra mente y en nuestras oraciones, lo que le pasa a mi hermano. Y fíjate lo que pide Pablo. Pablo escribe de la cárcel. Dice ahí, mira en el versículo 18 del capítulo 4, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, acordados de mí. ¿Qué podría haber pedido Pablo? Libertad. Que me saque un ángel como lo sacó a Pedro de la cárcel. ¿Sí? Vaya un ángel, lo saque, listo. Me voy a mi casa. No pidió eso Pablo. Fíjate lo que pidió ahí en el versículo 4. Perdón, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual estoy, y lo vuelvo a decir de nuevo, preso, para que se manifieste, para que lo que se manifieste, cómo debo hablar. ¿Cómo debo hablar? ¿Qué hubiéramos pedido nosotros si hubiéramos estado en la cárcel? ¿Recuerdan la cárcel de Roma? Roma no sostenía a nadie. Roma no le daba, como acá, un televisor, un cuarto, un colchón, un baño, papel higiénico, tal vez un teléfono. No daba nada de eso Roma. Roma te tenía adentro y ahí en ese lugar te morías como un perro. Si no había alguien que venía de afuera y te traía comida, olvídate de qué cosa, de que pudiera subsistir. Por eso Lucas se hace esclavo de Pablo, porque Pablo era ciudadano romano. Y el hecho de que se hiciera esclavo le permitía entrar a la cárcel, ¿para qué? Para traer los donativos para Pablo. Y Pablo podría haber hecho, hermanos, oren para que el Señor me saque de todo esto. Yo no quiero sufrir más acá adentro. Yo no quiero pasarla mal. Yo no quiero que las situaciones se pongan feas. No quiero estar acá entre medio de la letrina oliendo los olores de todas las desagotan todo por acá. No quiero estar acá. No quiero estar acá pasando hambre, pasando frío. Quiero estar en otro lado. Y sin embargo, Pablo dice, oren por mí, pero para que sepa cómo debo hablar. Pero me encanta la frase que dice cuando comienza la oración. Oren, dice, al Señor para que el Señor nos abra puertas. ¿Y sabés qué? ¿Viste cuando hace frío en tu casa? ¿Qué hace? Abre un poquito la puerta, pasa. Y cerrar la puerta, ¿o no? ¿Sí? Abrimos un poquitito porque hace un frío, entonces cerramos y nomás. Abrimos lo menos posible para que el calor no se vaya. ¿Sabés cuando usa la palabra abrir ahí? No está hablando de abrir un poquito. Está hablando de abrir toda la puerta. Pablo está diciendo, lo que estoy pidiendo es que oremos para que el mensaje siga corriendo. Y esa tendría que ser también nuestra oración. Para que Guille, en su lugar, pueda hablarle a otros de Cristo. Para que
Betty en su lugar pueda hablarle a otros de Cristo. Para que nuestros hijos que están en la escuela le puedan hablar a otros de Cristo. Esa tiene que ser nuestra oración. Y Pablo dice, a pesar de todas las cosas que estoy pasando, yo sé que el Señor me cuida. Pero ¿sabes lo que estoy pidiendo? Que el Señor abra puertas. Y acá está tal vez el secreto de la oración de una iglesia que crece. Es que así como oramos por las necesidades de nuestros hermanos, también tenemos que orar para que nuestros hermanos lleven a otros a conocer a Cristo. ¿Estás dispuesto a orar de esa manera? ¿Estás dispuesto a dedicarte a orar? ¿Estás dispuesto a agradecer en tu oración? No solo una lista de peticiones, pero también estar orando con enfoque. Que mi esposa donde está puede llevar a otro a Cristo. Que yo donde esté pueda llevar a otro a Cristo. Que hoy que le toca hacerse estar en el hospital puede llevar a otro a Cristo. Que el domingo o el sábado que tienen que vender los chicos pueden llevar a otro a Cristo. Es así. Es así. Por eso oramos. Y las demás cosas, y mis problemas, y mis situaciones, y mis complicaciones. Nunca nos olvidemos que mientras estemos haciendo la voluntad del Señor, el resto de las cosas las va a seguir controlando el Señor. El resto de las cosas las va a seguir controlando. Por eso, vuelvo a decir, cuando hablábamos recién, íbamos a hablar de la oración. Y espero que te puedas llevar la última parte de la oración de Pablo. Cuando Pablo le termina diciendo, así como yo oré por ustedes, ahora ustedes oren por mí. Pero oremos siendo perseverantes, siendo agradecidos, pero siendo enfocados. Detrás de todos nuestros problemas y nuestros conflictos, siempre está ¿qué cosa? Llevar gloria al nombre de Cristo. Que así sea para nuestra vida. Y te invito a que si todavía no tenés ese tiempo de oración en la cual cierre la puerta y diga, acá estoy yo con el Señor a solas, que lo puedas hacer. No sé tus horarios, tal vez en la mañana, en la tarde, el mediodía, a la noche, última hora. Entonces lo único que sí me acuerdo es que cuando estaba solo, mi horario de oración era a las 10 de la noche. Soltero, segundo mañana. Después de casado, el horario de las 10 de la noche, chao, olvídate. Y después vinieron los hijos menos. Entonces, tuve que acomodar mi vida nuevamente. ¿Dónde? A la mañana. Por eso cada uno de nosotros debe buscar ese lugar. Lo importante es que sea solo con el Señor, en mi cámara secreta donde yo puedo hablar con Él con libertad. Te invito a que lo puedas hacer. Acuérdate, ora por cada uno de nosotros, oremos uno por otros y no dejemos de enfocar. Que Él pueda llevar a otro a Cristo, que Él pueda llevar yo, el que está atrás de ella, todos podamos llevar otro más para Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos este día. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos aquello que muchas veces anhelamos. Que el Dios de los cielos nos pueda hablar directamente del corazón. Señor, a veces nos sentimos avergonzados porque no siempre tomamos en serio la oración. La oración para muchos de nosotros a veces siempre ha sido el salvavidas que me ayuda cuando ya no doy más y estoy agotado. Y nos olvidamos, Señor, que dedicarnos un tiempo de oración diario hace que nuestra vida cambie. No porque torcemos tu mano para que hagas nuestra voluntad, sino porque, Padre, a través de la oración comenzamos a depender más de ti. Señor, bendice la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos que a donde estemos, la puerta del Evangelio se pueda abrir para otros. A través de nuestras palabras, o a través de nuestros hechos, o a través, Señor, de lo que tú vayas haciendo en el corazón de aquellos que están a nuestro alrededor. Pero el mundo te tiene que ver. Señor, oramos para que cada uno de nosotros, a pesar de los problemas, los conflictos y las situaciones difíciles, podamos decirte, Señor, gracias. Porque detrás de todas esas cosas, siempre estás tú, cuidándonos y ayudándonos a caminar. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice las actividades de este fin de semana y rogamos, Señor, para que otros también puedan conocer de Cristo. Gracias por este tiempo. Agradecidos estamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias por